sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy me sientes como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende
Recibimos tu visitación. Recibimos tu visitación. La la baba shaira, la la baba estancia. Ah, la 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 basairo, la baba baba, la la baba. Recibimos tu visitación. Oh, que fluya de nuestra boca, Señor, palabras de verdad, palabras de edificación. Te damos honra, te damos gloria a ti, Padre, a ti, Padre. Te bendigo, de la batalla. Está sentado a la diestra del Padre y al Cordero de Dios que fue inmolado, que derramó su sangre por nuestros pecados. Oh, Rabasanta, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu grandeza. Gracias, Dios. Gracias. Oh, muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Dice que tu misericordia es más grande que la vida. Podemos tener vida, pero no tener misericordia. Por eso la misericordia más grande es un regalo de Dios. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Continuamos con el tema de la esposa se ha preparado. Somos la esposa del Cordero. Por la fe ya somos uno con Él. Es por fe. Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos fueron redimidos, dice una versión, pero esta versión dice: estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5, Apocalipsis 14:4, y ahora el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallado mentiras, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Padre Santo, tú eres nuestro Dios. Te damos gracias por esta oportunidad de pedir, Señor, guianza, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo, por guianza de tu Santo Espíritu. Te pedimos la gracia, la sabiduría para llevar esta palabra a tu pueblo, Señor. Aquellos que tienen hambre, aquellos que tienen necesidad, Señor. Durante el tiempo que vamos a exponer tu palabra, Señor, que milagros, sanidades, prodigios sean hechos, Señor, porque eres tú el que hace los milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo de las bodas del Cordero de Dios. Pero para participar de este acontecimiento futuro que viene, debemos refrenar nuestra boca, ya que el versículo dice que en su boca no hay engaño, lo dice Apocalipsis 14:5, que hemos leído ya.
¿Qué es que no haya engaño? Es decir, que ya no adoramos a otros dioses, sino adoramos al único Dios. Ellos no tienen mancha. Es decir, que renunciaron voluntariamente a todo lo que significan las manchas y las arrugas. Vimos que esas características para ser primicias o esposa del Cordero son básicas, aunque puede haber más que atributos, podríamos decir, para atraer la misma presencia de Dios. Este grupo que hoy conocemos como novia, esposa del Cordero, terminará cuando den la estatura del varón perfecto, es decir, cuando nosotros voluntariamente nos demos en consagración en un nivel de 70%. Nadie puede decir yo estoy consagrado al 100% o 80%, porque todavía hay debilidades, todavía la fiera nos asalta todas las mañanas, todas las tardes y las noches, es decir, la concupiscencia. Pero es necesario la consagración. Y cuando hablamos de la consagración, no solamente estamos hablando de nuestro espíritu humano, sino nuestra alma y nuestro cuerpo, pero la parte más íntima de nosotros es el alma, porque en nuestra alma está nuestra voluntad. Si usted quiere, se aparta para Dios, si no, no. Nadie lo está vigilando, nadie le está obligando, porque es por amor. Va a llegar entonces ese momento cuando se manifieste en nosotros, en sus parucías. Mi Señor no tardará en cumplir sus promesas. ¿Y qué tanto hacemos énfasis en la palabra parucía? Porque es parte del galardón, del premio que Dios ha prometido. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es decir, que Él trae el galardón para aquellos que han dejado la vida vieja y se han comprometido voluntariamente en una consagración. ¿Cómo se manifiesta la consagración? En el Evangelio de Juan 14, 21 encontramos ese versículo muy clave. Y no solo un versículo, usted puede leer el 22 y el 23, pero estamos haciendo énfasis en esta noche en el versículo 21. La consagración se manifiesta por las obras que practicamos. Dice el que tiene mis mandamientos. Debemos de ver que hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Los mandamientos del Padre estaban vigentes inclusive antes del Sinaí. Y habían leyes diversas donde mandaba a su pueblo a no contaminarse con otras naciones. Si bien el siervo de Dios llamado Moisés subió al monte santo y ahí recibió los 10 mandamientos que están vigentes. Y el Señor Jesús, cuando vino, él dijo claramente que no había venido a abrogar la ley, a pisotearla, sino que vino, ¿a qué vino el Señor? A cumplir. Y una de las leyes que él interpretó es que antes en el antiguo pacto decía que si tenían un enemigo era válido odiarlo. Pero vino él y dijo, agregó que cualquiera que te maldijere, no tenemos que devolver maldición por maldición. Nos enseña el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra que aún debemos de orar por nuestros enemigos. Oiga, y la ley del Espíritu es que Él nos cela con celo santo.
El Espíritu Santo dejó diversas leyes que no hay condenación para los que andan en Cristo y los que andan en el Espíritu. Dice que el que ama, el que pone, el que lleva por obra los 9 frutos del Espíritu, contra esos no hay leyes. Así que la ley del Espíritu es, hermano y hermana, que nosotros seamos llenos y guiados por el Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros que el que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Notemos que ahí es una esencia del amor. Dice, hermano, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y como premio me manifestaré. El premio, el galardón, es en sus parucías. Me manifestaré a él. Es una manifestación secreta. Los otros cristianos posiblemente pueden estar en otras cosas menos en la presencia de Dios. Y el beneficio más grande de nuestra consagración es que cuando Él venga, va a ver tu corazón dispuesto en agradar a Él. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Guardar no es que escondamos la Biblia para que no se manche, no. Guardar es lo que está escrito ahí. Es el que me ama. Entonces quiere decir que por amor al Señor nosotros vamos a dejar de hacer muchas cosas que nos gustan a nosotros. El que me ama será amado por mi Padre. ¿Por qué lo va a amar tanto el Padre? Porque va a ver como alguien que le está dando voluntariamente, está cediendo voluntariamente su corazón, su voluntad. Y como premio me manifestaré a Él. Jesús dijo cuando estuvo en esta tierra, es decir, en su ministerio terrenal, el ministerio en esta tierra, fue lo que le revelaron al apóstol Juan, el apóstol llamado el apóstol del amor. Y cuando vamos nosotros a 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, el lenguaje que usa el apóstol del amor, el apóstol amado, miren lo que dice. 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, amados. Voy a decir que está fluyendo algo dentro de su corazón. ¿Qué es lo que fluye dentro de su corazón y lo confiesa y manifiesta con su boca? El amor. ¿Cómo empieza el versículo 2? Amados. Está exhortando con mucho amor. Si vemos el contexto, cómo era Juan antes, dice que era áspero, era cortante, era de un carácter fuerte, le llamaban hijos del trueno. Oiga, como que lenguaje, hermano. Sin embargo, estuvo cerca del ministerio del Señor. Inclusive conforme él se fue acercando al Señor, su corazón fue cambiando, hermano, de tal manera que tuvo la confianza de acercarse a su Señor, y es el que más estuvo cerca del Señor, que dice la Biblia, no lo digo yo, que se recostaba en el pecho de su Señor. ¡Qué confianza! Pero él en 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Nos está diciendo a nosotros, amados, ahora en este tiempo, hoy 26, 27, ¿cuánto estamos? Ya se me fue. 28 de noviembre. Ahora 28 de noviembre somos hijos de Dios. Y aún, pero dice una versión, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que está hablando de qué? De un futuro. Ahora somos hijos de Dios.
¿Cuándo recibimos el certificado de ser hijos de Dios? Cuando creímos, fuimos bautizados y vimos la misericordia, la benevolencia de nuestro Dios. Pero dice una promesa para el futuro: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que hay un nivel que estamos esperando. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en ese encuentro parusiaco, ese encuentro en secreto con el Señor, seremos semejantes a Él. En semanas anteriores hemos visto la escala, la fase del cuerpo manifestado en 7 fases. Vimos que cuando venimos a la tierra, nacimos, crecimos y de repente oímos el mensaje de salvación. En todo ese tiempo, hermano, teníamos el cuerpo de pecado, pero cuando Él, por su misericordia, nos compró, nos dio vida a nuestro espíritu, que estábamos muertos en delitos y pecados, y obedecimos al mandato, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, obedecimos y fuimos bautizados. Al bajar a las aguas y salimos a novedad de vida, nos dieron el cuerpo de bajeza, y cuando teníamos el cuerpo de bajeza, entonces decidimos consagrarnos. Y desde el trayecto de la consagración, hermano, de una entrega voluntaria a diario, cada año, cada mes, entonces nos dio un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón de siervo, un corazón humillado, un corazón inocente. En este tiempo, decir que hay hombres ya inocentes causa risa a algunos, pero es una verdad. Y cuando nos entramos en una fase de inocencia, entonces Dios empieza a premiar, y va a premiar con un cuerpo exaltado, un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, y entonces nos dan el premio. ¿Cuál es el premio máximo? Ser primicia, seremos semejantes a Él, porque dice, le veremos tal como Él es. Hasta el día de hoy, aún los apóstoles del Espíritu que han visto al Señor, pero no ha pasado más que fracciones de segundos o minutos. No hay historia que haya leído o escuchado que haya durado muchas horas. Quizás, yo no lo sé. Pero lo cierto es que en una fracción de segundos quedan enamorados para siempre, y están dispuestos hasta a dar su propia vida por lo que predican, por lo que viven, porque es tanto el amor de Jesús. Pero nosotros, cuando tengamos esa experiencia, esa va a ser tanta la bendición de santidad que nos va a transmitir nuestro Redentor, nuestro Padre Jesucristo, hermano, porque yo soy uno y el Padre, dijo. Entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Ya nadie nos va a contar. Y hermanos, si hoy estamos enamorados sin haberle visto, entonces cuando nos den ese premio, semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, entonces va a cumplir lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos, esto en palabras del Señor. Notemos que siempre la palabra del Señor es clara. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, se incluye, mire hermano, qué belleza. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, que hoy están viviendo en la tierra hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primero va a haber una resurrección de muertos, muertos en Jesús y muertos en Cristo. Dice que no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Ellos se levantarán primero como un turno de resurrección a la manifestación de Él a nuestras vidas. Entonces, hermano, vamos a ver
muertos resucitados, hermano, pero no van a ser todos. Va a ser un grupo de hombres que se apartaron para Dios. Dice en el Evangelio de Juan 5:25 y también el versículo 27, que algunos van a oír la voz de la trompeta y otros no. Otros van a oír la voz hasta después del milenio para ser juzgados según lo que hicieron, sea bueno o sea malo. Pero lo cierto es que ese grupo se levantará, dice, a la venida del Señor para manifestarse en vida. Después de un tiempo, hermano, no estamos diciendo años, meses o días, seremos arrebatados, según el versículo 17, es decir, Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, nos incluye, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes o a las nubes. No es que vamos a llegar allá donde hay túmulos gaseosos, como cuando uno va en un avión y está a punto de aterrizar en una ciudad, hermano. Hay una fase donde el avión entra entre las nubes y uno dice, ¿cómo pueden ver? Claro, ellos se dirigen por aparatos hermano, que va guiando. Pero lo cierto es que uno se impresiona, pero no está hablando en sí de esas nubes gaseosas, está hablando de una cantidad de número o nubes de testigos, de seres, de espíritus hechos ya perfectos, que traerán una plataforma, hermano. Es que el Espíritu de Dios es maravilloso, grande. Seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Nuestro Señor Jesús, oiga, hermano, pide que seamos del grupo de las primicias. Desde que nos engendró, es decir, que desde que recibimos al Señor voluntariamente y nos dimos al Espíritu de Dios. El Señor nos marcó, nos apartó para ser grupo de primicias. Las primicias, desde que nos engendró con su palabra al mundo espiritual. Mira, hermano, ese engendramiento no lo mira el hombre. Es decir, que no hay noticias de última hora. ¿Se imagina cómo fuera el mundo, hermano? En las primeras planas de los periódicos, en todo, en Facebook, en todas las redes sociales aparecía: última hora, se acaba de convertir un nuevo cristiano. No, hermano. Sin embargo, en las noticias del cielo, sí, porque dice Lucas capítulo 15, versículo 7, que cuando un pecador se arrepiente, oiga, en el cielo sí hay otras clases de noticias. Noticias famosas en el cielo. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Mire la tierra que vivimos, al contrario. Las noticias que abarcan, hermanos, los periódicos, se habla del hombre más sanguinario, del que estafó, el que robó. No, usted ha visto en las noticias, hermano, cuando es capturado una persona delincuente o que criminal, hermano. Todo el mundo está enfocado. ¿Se da cuenta cómo está el mundo al revés? Pero usted no mira la noticia que se convirtió fulano, mengano y gloria a Dios. No. Notemos entonces la diferencia, que en el cielo sí va la prueba de que hay fiesta en los cielos cuando un pecador, porque está hablando de que en el momento que nosotros recibimos al Señor, fuimos engendrados por el poder de la palabra y nos introduce al mundo espiritual. Por eso cuando entramos al mundo espiritual es extraño, es raro, de repente empezamos a tener luchas.
No sé si a usted le pasó, hermano. Pero en el momento que mi vida, Jesús entró, hermano, empezaron súbitamente las pruebas, las luchas, las batallas espirituales. Si usted le habla a su vecino, a su compañero de trabajo, a alguien más de las batallas espirituales, ellos no te van a entender, te van a ver como raro. Si usted no le puede decir qué opresión hay en este lugar, porque ellos mismos viven dentro de la opresión. Sin embargo, nosotros que ya tenemos un ser divino y estamos en el mundo espiritual, podemos percibir cuando hay luchas de dos polos, de dos poderes, pues. El poder de la luz y el poder de las tinieblas. Sin embargo, Dios nos engendró la palabra y nos convertimos en seres que espirituales, porque así dice Primera de Pedro 3:9 o 2:9, donde dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para los primeros frutos que Dios depositó en nosotros, es decir, cuando nos engendró la palabra y entramos al mundo espiritual, el Señor nos mandó a fructificar, es decir, dimos los primeros frutos, y el primer fruto que se notó es como dijo Juan: arrepentidos y convertidos, y dijo que diéramos frutos de nuestra conversión. Da pues dignos frutos. Y entonces nos hicimos hijos de Dios, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de nuestro Padre. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice: Él de su voluntad, entonces hay una voluntad divina, nos hizo, oiga, nacer por la palabra. Mira el poder de la palabra. Así dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Maravilloso la palabra del Señor. Él de su voluntad. Entonces hay una voluntad divina que está trabajando dentro de nosotros y no nos damos cuenta. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que leemos la palabra, cada vez que la ponemos por obra, cada vez que la guardamos, suceden milagros. Usted sabe que la iglesia tradicional hace más énfasis, y nosotros también hacemos énfasis en los milagros que Dios hace exteriormente. Pero muchos no se dan cuenta de que milagros están sucediendo interiormente. Por ejemplo, cuando entró la palabra en nuestros corazones, hermano, es decir, Jesús, que es la palabra viva, ¿no se notó el milagro? Como cuando el Señor vio a un paralítico, lo llevaron entre 4, y dijo el Señor: tus pecados te son perdonados. Y empezó a murmurar la gente que estaba alrededor, inclusive los que lo habían llevado. ¿Cómo puede usted perdonar pecados? Entonces él añadió: para que vean que el milagro más grande es el milagro interior. Pero para que vean que también puedo hacer milagros exterior, le dice: levántate y anda. Ahí se aplaudieron todos. ¡Wow! Porque estaban viendo lo exterior. Pero antes ya había habido un milagro. El milagro que se había convertido había sido que perdonado sus pecados. Y el pecado, hermano, cuando hemos sido perdonados, hermano, es el milagro más grande que ha sucedido. Entonces, por la voluntad de Él, la voluntad de nuestro Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias, para que seamos los primeros frutos. Ahora, ¿qué son las primicias? Según Santiago 1:18,
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su o de sus criaturas. ¿Cómo nos veía el Señor? Criaturas. Hoy somos hijos e hijas de Dios. Estos son, por eso dice el Señor en Apocalipsis 14:4. Notemos que dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y las primicias aparece otra vez en Apocalipsis 14:4. Es decir, que la palabra primicia aparece en Santiago 1:18, aparece en Apocalipsis 14:4. ¿Qué dice? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Dice, por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia, como para Dios y para el Cordero. Ahora, ¿qué significa la palabra primicias? Para eso tenemos que ir a la raíz. Hemos aprendido, hemos sido enseñados y enseñamos. Así como dice Filipenses 4:11 o 17, lo que hemos sido enseñados, eso predicamos. Primicias del griego aparece la palabra aparge. ¿Qué quiere decir eso? De un compuesto que quiere decir principio del sacrificio, presentar los primeros frutos o el primer fruto. Y si a esto vemos, hermanos, en Isaías capítulo 17, versículo 11, usted sabe que Isaías es considerado como el quinto evangelio. Otros lo llaman el evangelio del Padre. ¿Por qué el quinto evangelio? Porque habla del nacimiento, de la venida del Cordero de Dios. Isaías trae mensajes del evangelio de buenas nuevas. Y miren lo que dice Isaías 17:11. El día que las plantes, el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Notemos que las primicias no vamos a padecer dolor que viene, pero a la cosecha sí, le dice. Isaías 17:11. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. Es decir, que la cosecha en el día va a ser tratada, va a ser llevada en angustias y del dolor desesperado. Sin embargo, las primicias no hablan de que se va a ir con desesperación, va a ser llevada con amor, porque por eso enseñamos y predicamos que va a haber una manifestación en secreta. No es lo mismo, hermano, llevar a alguien en secreto que llevarlo en angustias. Y lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Cuando vio el dragón, Satanás, la serpiente antigua, diablo, adversario, cuando vio el dragón que había sido arrojado, dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, pues sí que el dragón no se dio cuenta cuando fue lanzado a la tierra. Perdió la batalla. Miguel lo echó de los cielos. Y cuando el dragón vio, el dragón que había sido arrojado, lanzado a la tierra,
vino con furia y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que ahí está viendo al resto del cuerpo, es decir, a la cosecha, y su furia. ¿Cuál era la furia? De que había sido arrojado a la tierra y que cuando llegó a la tierra el hijo varón había sido arrebatado. Por eso dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió al resto de la mujer, dice una versión, a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Eso ya pasó. Está hablando de Israel que dio a luz al Cordero de Dios y fue arrebatado. No está en la tierra. Pero como estamos hablando de las bodas del Cordero, la esposa también va a ser arrebatada como primicias. Y cuando vemos nosotros en Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecidas en la sangre del Cordero. Notemos que no es el mismo trato de las primicias con la cosecha y el rebusco. Vimos que en Apocalipsis 7:14 le está preguntando de dónde vienen ellos. Ellos vienen de gran tribulación. Por eso nosotros proclamamos, hermano, de que hay un tiempo de pretribulación, donde hoy estamos viendo una serie de acontecimientos, pero no es nada a lo que viene. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa. Así que hay un grupo de cristianos que van a tener que derramar su sangre, morir. Y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mucha gente dice, no, pues para mí es fácil, no va a pasar nada. Es difícil. Va a haber en ese tiempo una persecución, nadie va a querer saber nada de Dios. Por eso estamos enseñando que la cosecha va a ser procesada distintamente. El rebusco que aparece en Apocalipsis capítulo 12:7, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, en contra de la cosecha, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 6:11 menciona, y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Que nadie desee quedarse. Ahora es el tiempo de apartarnos voluntariamente al Señor, porque viene un tiempo donde van a haber muchos mártires. Y eso es terrible. Sin embargo, cuando vemos nosotros que las primicias, la cosecha son tratos distintos. Por falta de tiempo, vamos a leer el capítulo 12 de Daniel, versículo 10. En este versículo, es decir, capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 10, aparecen los tres grupos. Dice Daniel capítulo 12 versículo 10, tal vez no vamos a profundizar en esta noche por falta de tiempo, pero mañana lo haremos, si Dios nos ayude, con la bendición del Señor. Dice Daniel 12:10, muchos serán limpios, ese es un grupo. Otros serán emblanquecidos y otros purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá.
Escuche esto, hermano. Quiere decir que es el impío, aunque pretenda, luche por entender, no va a entender. Los píos son los que han abrazado la gracia. Son millones en todo el mundo. Dentro de ellos hay un número muy pequeño que lo llamamos primicias, y hay un grupo de rebusco también que no son muchos, pero la cosecha es mayoría. Entonces de ahí sacamos, hermano, los 3 tiempos. ¿Cuáles son esos 3 tiempos? El tiempo actual, tiempo sufriente y tiempo victorioso. ¿Cómo está la iglesia de hoy? Estaremos explicando primicias, cosecha y rebusco, porque necesitamos apartarnos para nuestro Dios. No quiero adelantarme, porque si no solamente voy a tocar un versículo y mejor esperar porque anhelamos ser de bendición para su vida espiritual. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta tarde, por esta noche de bendición tan grande, Señor, que has permitido que llevemos tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, Señor. Tu oración junto conmigo es que seamos primicias. Señor, yo quiero ser primicia. Las primicias son las primeras espigas que aparecen dentro de los trigales. La cosecha es cuando ya están cortando, y el rebusco es las espigas que quedaron tiradas. Hoy Dios nos llama como primicias. O el regalo más grande que te puedes dar tú mismo es que te apartes para tu Señor y anheles ser primicias del Cordero de Dios. Padre, en esta noche bendecimos a tu pueblo, aquellos hombres, aquellas mujeres que tienen hambre de Dios. Bendice, Señor, a los hermanos, a las hermanas que están fuera de esta nación de Estados Unidos, los que viven en México, en Centroamérica, en Suramérica. Sabemos que hay hermanos allá en Bolivia, en otras regiones, Señor, que están pendientes. Derrama tu bendición, Señor. Bendice a tu pueblo allá en Paraguay, en Brasil, Señor. En algunas regiones, Señor, de México, Padre, de la República vecina de México, Señor. En Juárez, en Chihuahua, en Monterrey, en otros lugares, Señor. Si ahí te estás en esos lugares y necesitas un milagro, una sanidad en tu cuerpo, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor del cielo, para que hagas milagros, sanidades, prodigios, Padre. En este momento debes de creer a la palabra profética de Dios. Pon tu mano sobre tu cabeza si estás diagnosticado con una enfermedad allá en Chihuahua, Señor. Chihuahua. Ahora, Señor, lanzamos la palabra de fe que predicamos. Se ha hecho el milagro, Señor del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor del cielo, extiende tu mano. Aquí adentro de mi corazón siento el deseo de orar. Allá en Monterrey, México, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. Extiende tu mano, Padre. Allá en Nuevo León, Señor del cielo. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe el milagro de tu Dios, de tu Padre Dios, allá en México, la República Mexicana.
donde antes se llamaba el Distrito Federal, en la Ciudad de México, Padre. Oramos, Señor. Yo veo a una mujer necesitada, Padre, que le han diagnosticado enfermedades, cáncer, pero ahora, en el nombre de Jesús, recibe el milagro, un milagro. Fuego de Dios está entrando en tus huesos en este momento. Está cayendo el fuego desde la coronilla de tu cabeza y va a llegar a la planta de tus pies ahora, en el nombre de Jesús. Recibe el milagro, recibe la sanidad. No es el hombre, es tu Padre Dios. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, Jesucristo te sana, mujer, en el nombre de Jesús. Y santa. No es el hombre, es Dios el que te sana y serás instrumento en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te esperamos mañana a las 3 de la tarde con 25 minutos. Pero únate con nosotros a las 3 de la tarde para orar por diversas necesidades. Jesucristo viene pronto. Amén y amén.